Gustavo, con las buenas tardes, yo voy a lanzarme por este lado. En el libro recalcas que si bien no fue, que si bien por esto no, no es que haya perdido las elecciones Sergio Fajardo por la persecución que le hizo Pipe Córdoba, el excontralor, ficha de César Gaviria, sí tuvo que ver un poco en eso, pero yo quisiera hablar de los errores que le evitaron a una propuesta tan interesante como fue la del centro naufragar como lo hicieron en las pasadas elecciones presidenciales. Hola Iván, muchas gracias por esa invitación y muchas gracias por tus palabras sobre el libro. Sí, una de las partes importantes del libro es cómo en las pasadas elecciones el proyecto liberal de centro o centro izquierda, que podemos llamarle, tuvo un estruendoso fracaso, en el sentido en que después de las elecciones de 2010 y 2018, donde estuvieron a punto de ganar, resulta que ahora no obtuvieron una votación mínimamente representativa. A duras penas lograron sacar lo suficiente para la reposición de los votos. Y allí la gran pregunta que queda es, ¿por qué en un momento que necesitaban tantos cambios en el país? ¿Por qué en un momento donde la clase política fue derrotada, el proyecto de centro, el proyecto liberal de centro, no fue capaz de encauzar las demandas de cambio? Y mucho se puede especular y uno podría decir que era una coyuntura propicia para que ganaran formas más radicales de hacer política. También puede decir que fue la forma como hicieron la campaña. Creería que en gran parte se dio porque fue una campaña totalmente desintonada con lo que estaba demandando la sociedad. El hecho de que se tenga una propuesta moderada de centro no quiere decir que no se pueda defender esa propuesta con vigor. Y la impresión que quedó de todos estos años fue que los diferentes líderes de lo que luego sería la coalición de centro no fueron capaces de tener un discurso lo suficientemente contundente ante la debacle del gobierno Duque. Y en algún momento estuvieron más preocupados por hacerle contrapeso a Petro que por crear un proyecto propio y una respuesta ante los desaciertos que venía con el gobierno, que tampoco puede decirse que sean totalmente de Duque, porque ahí se cargan muchas cuentas de cobros que van desde el agotamiento ya de la figura de Uribe, después de todo el desgaste que significa estar 20 años a cargo de la política en Colombia, de ser el centro de la política en Colombia, hasta el desgaste propio de la clase política, una clase política que llevaba encima todos los escándalos de corrupción, todo el desprestigio por sus malas ejecuciones y por el abuso en el manejo de lo público. Entonces, la coalición de centro no fue capaz de crear un lenguaje lo suficientemente cuestionador o de lo que venía ocurriendo, y ni tampoco fue capaz de proponer algo creíble, algo que fuera distinto a lo que ya se venía haciendo. A ratos parecía que era, vamos a hacer lo mismo que se hacía antes, pero bien hecho, es decir, sin corrupción, sin nepotismo y sin abusos. Eso pudo haber funcionado en el 2010 y en el 2018, cuando casi ganan Mocos y cuando casi gana Fajardo, pero en 2022 definitivamente no funcionó, y creo que la razón fue que no se supo interpretar el momento, porque no era un momento en que la gente quisiera una propuesta moderada, no quería algo más vigoroso y quería un castigo a lo que había sido la política tradicional y la política de los últimos 20 años. Algo de eso ya se había visto venir en el paro del 2021, es decir, eso no fue cualquier cosa, y siento que se hizo una lectura equivocada, se vio el paro como si hubiera sido pasajero y no fueron capaces de reparar en que esto era de profundo calado y esto representaba una gran insatisfacción social, y era un paro distinto a los otros paros,
por el respaldo en general de la sociedad que tuvo, a diferencia de paros de los años anteriores. El mismo nombre del libro es un ejercicio casi que pues, de especulación política que es tan chévere. Usted que es columnista, a veces pues tiene la tentación de hacerlo. Y jugando un poco a futurólogos, un mal gobierno de Petro potenciaría, resucitaría el uribismo o le daría por fin el espacio a un centro izquierda, a una centro izquierda de ganar las próximas presidenciales pues en 4 años, o usted ve que las figuras del centro de izquierda ya están pues como no ha habido el recambio que se necesita, teniendo en cuenta pues de que todavía siguen viendo como un pollo a Fajardo por su síndrome de Dorian Gray, pero Fajardo ya tiene casi 70 años, Robledo pues se retiró. ¿Usted qué piensa pues de que un mal gobierno de Petro, ¿a quién? ¿Qué vendría para Colombia después de un mal gobierno de Petro? Claro, es difícil porque especular a futuro es muy complicado. De hecho, si los analistas tuviéramos algún tipo de precisión en los aciertos, tendríamos mucho dinero y definitivamente no tenemos mucho dinero. Pero uno sí puede como plantear grandes preguntas. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo nos imaginamos qué sería un mal gobierno de Petro? Porque puede ser un mal gobierno en términos de desempeño económico, por ejemplo, o incluso en empeño en gestión de ciertas áreas, pero políticamente puede ser exitoso, es decir, la reivindicación simbólica que ahí se derive, o la construcción ya de un nuevo sector político ya consolidado, fundado ya en la movilización social, podría ser lo que fuera ese mal gobierno. Ahora, si supongamos que le va mal, que bajen las tasas de popularidad a nivel general, sin duda es una oportunidad para nuevos liderazgos, pero es muy difícil de prever que quién lo va a aprovechar. O sea, lo que sí sabemos al día de hoy es que en Colombia oposición como tal es muy pobre. Hay una oposición que uno podría encontrarlo en el sector de derecha, digamos más hacia la derecha, con María Fernanda Cabal, que lo hace bien, pero lo hace bien para cierto sector, es decir, tiene las limitaciones de poder ganar el respaldo popular de un margen más amplio de la opinión. Y en ese sentido se queda corta. De ahí hacia el centro no hay todavía un gran líder político de opinión, eso no ha surgido. Lo que sí parece haber es que hay una oposición fría, es decir, una especie de oposición en calma desde el propio interior de la coalición de Petro. Básicamente es el establecimiento político que le está entregando la gobernabilidad a Petro porque tiene los votos en el Congreso. De allí, por ejemplo, un mal gobierno de Petro puede incluso darle pie a parte del establecimiento. O sea, uno no puede subestimar a Roy Barreras, por ejemplo. Es decir, una buena gestión en el Congreso de Roy Barreras también lo puede proyectar. Y luego nos vamos a lo que pueda surgir en el momento en que venga el desgaste de Petro. Porque creo que acertadamente quienes quieren aspirar a ser la oposición a Petro no se han desgastado. En este momento están esperando que Petro comience a desgastarse. Lo que llamaríamos que empiece ya el mal gobierno, que comiencen a haber ciertas fallas en el gobierno. De hecho, hay un escenario que es difícil para Petro, que es una recesión mundial. Es decir, en un escenario en que, pues, pase lo que pase, igual es el resto del mundo. O sea, no importa sus decisiones, eventualmente a la economía le va a ir mal. Y va a ser un escenario mucho más favorable para que los líderes de opinión, de oposición, puedan ya hacerse visibles y comenzar a criticar el gobierno. Ahí es donde se verá es quién va a poder capturar todos los réditos de hacer esa oposición. Pero hay algo ahí interesante en cómo se está haciendo la oposición y en concreto en el caso de Uribe
ha tenido 2 entrevistas con Petro, 2 encuentros con Petro, y Uribe tiene una estrategia muy clara en que él no quiere romper puentes con Petro. Prácticamente lo que está diciendo es que reconoce el triunfo de Petro, reconoce que Petro es gobierno, le ofrece una oposición hasta el momento leal, y pidiéndole a Petro básicamente, bueno, vamos a actuar como en democracia, nosotros vamos a ayudar al gobierno, que somos oposición, pero vamos a ayudar al gobierno para que las cosas salgan bien, y no vamos a dar ningún argumento para causar rupturas democráticas. Es decir, Uribe no quiere ir al escenario donde Petro apele a la movilización, apele a esa capacidad que tiene el movimiento social, que no lo tienen los otros partidos políticos en Colombia, los otros movimientos políticos. Entonces, la tendencia pareciera parecer hoy es Uribe dice, va a dejar gobernar a Petro, va luego a cobrar comience los errores, pero no va a justificar que se dé algún tipo de ruptura democrática o llevar ya la polarización a un extremo en que no se apele al Congreso, no se apele a los canales tradicionales, sino que se apele a la movilización social o a la descalificación ya en la opinión. Algo del centro se ha querido hacer oposición, sobre todo Sergio Fajardo, pero hasta ahora ha sido muy leve. Creo que el ambiente político da a esperar. O sea, en este momento hacer oposición a Petro cuando todavía tiene un margen de popularidad, cuando todavía no ha alcanzado a pasar ninguna de las reformas, cuando en este momento difícilmente podría creer que la culpa es de Petro, de si algo sucede, es complicado, es decir, no es conveniente todavía comenzar a desgastarse. Y creo que habría que esperar que los anuncios que ha hecho Petro, sobre todo en tema de energía o en el tema de salud, comiencen ya a pasar facturas, si es que lo pasan. Ahora, todos los gobiernos tienen un margen de desgaste, es decir, pase lo que pase, para hacer la paz total, la reforma tributaria, el tema de la transición energética, la reforma de la salud o las pensiones, si es que lo hace, eso se requiere gastar capital político. Y seguramente eso lo comenzará la oposición en el momento en que comiencen a gastar capital político. Una situación un poco diferente a la de Duque, porque la de Duque era como más previsible lo que iba a venir, y eso le hizo mucho más fácil a Petro liderar una oposición desde la opinión. Al día de hoy es un poco más complicado porque el país quiso cambio, votó por un cambio y hay que esperar que el cambio ocurra para poder salir a la arena política y reclamar mayor representación popular. Bueno, es Gustavo Duncan, analista, profesor de AFIT, quien acaba de sacar un libro vital para entender la Colombia política del siglo XX. Gracias, Gustavo. Nos veremos en otra ocasión. Muy amable, muy generoso por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Iván. Muchas gracias por haber leído el libro. Abrazo gigante y nos veremos en cualquier otra oportunidad.